Imagina que bajo las arenas de Egipto acaba de descubrirse una tumba sellada durante más de 4000 años. Y lo que hay dentro podría cambiar por completo todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización egipcia. En las profundidades de Saqqara, uno de los lugares más antiguos y enigmáticos de Egipto, un equipo de arqueólogos ha desenterrado algo que nadie esperaba encontrar. No se trata de un tesoro lleno de oro ni de joyas relucientes. Es algo mucho más valioso para la ciencia y para nuestra comprensión del pasado. Es una momia que, según algunas interpretaciones, podría ser la más antigua jamás hallada en el país de los faraones. Pero eso no es todo. Junto a ella, enterrados en la oscuridad durante milenios, se han encontrado objetos y técnicas que, hasta ahora, se creía que no existían en esa época. Todo comenzó a principios de 2023. Un grupo, liderado por el reconocido egiptólogo Dr. Zahi Hawass, estaba excavando cerca de la pirámide escalonada de Zoser, la estructura piramidal más antigua de Egipto. El lugar ya había revelado numerosos pozos funerarios y cámaras, pero había algo distinto en el aire aquella mañana. A casi 15 metros bajo la superficie, los trabajadores toparon con una puerta de piedra caliza sellada con argamasa endurecida. Los jeroglíficos grabados en ella advertían a los intrusos de castigos divinos. Nadie había cruzado ese umbral en más de 4 milenios. Cuando el equipo finalmente logró retirar el sello y las cámaras penetraron en el interior, lo que vieron dejó a todos sin palabras. Allí, intacto y perfectamente preservado, descansaba un sarcófago tallado en piedra caliza sólida. Dentro reposaban los restos momificados de un hombre llamado Hekashefes, un noble de alto rango de la quinta dinastía. Esto significa que vivió siglos antes que Tutankamón, en una época que muchos consideraban primitiva en comparación con las grandes dinastías posteriores. Lo que realmente asombró a los investigadores no fue solo la antigüedad del hallazgo. Fue descubrir que este cuerpo había sido preparado con técnicas de conservación increíblemente avanzadas. Había recubrimientos de resina, envolturas de lino finamente tejidas y rastros de aceites complejos. Elementos que, según la teoría aceptada hasta ahora, no deberían haber existido en esa época tan temprana. Este descubrimiento sugiere que el arte de la momificación comenzó mucho antes de lo que los eruditos habían imaginado. Si comparamos este hallazgo con la tumba de Tutankamón, famosa en todo el mundo por su oro y sus tesoros deslumbrantes, vemos que la tumba de Hekashefes cuenta una historia diferente. Es una historia de innovación espiritual, de búsqueda de la eternidad, de una tecnología que apenas estamos empezando a comprender. La momia fue encontrada en un enorme ataúd de granito que había sido descendido a su cámara con una precisión asombrosa, dentro de una red de pozos interconectados. Las paredes que lo rodeaban no tenían decoraciones ni inscripciones presumiendo de linaje divino, solo silencio y piedra. Pero ese silencio, en realidad, habla más fuerte que cualquier inscripción. Cerca de la cámara principal, el equipo descubrió un conjunto de otros pozos. Uno de ellos conducía a un escondite con más de 100 estatuas de bronce selladas, representando a dioses como Osiris, Isis y Anubis. Otro contenía una colección de vasijas de cerámica llenas de residuos de aceites y resinas. Cuando estos compuestos fueron analizados por la Universidad de El Cairo, se encontró que algunos de ellos no eran nativos de Egipto. Esto sugiere la existencia de redes comerciales que se extendían miles de kilómetros, posiblemente hasta el antiguo Oriente Próximo. Las implicaciones de esto son enormes. Esta evidencia indica que los egipcios estaban experimentando con química de la momificación, estructuras rituales y comercio internacional siglos antes de la era clásica del Imperio Nuevo. Y quizá lo más intrigante de todo es que sugiere que los primeros sacerdotes egipcios ya poseían un conocimiento avanzado de preservación, química e incluso biología, mucho antes de que la ciencia de la anatomía fuera registrada de forma oficial. Pero hay algo todavía más misterioso en esta tumba. Los escáneres de radar de penetración terrestre revelaron una gran cámara sin excavar justo más allá del pozo funerario. Las imágenes iniciales sugieren que contiene sarcófagos adicionales,
posiblemente pertenecientes a miembros de una línea familiar previamente desconocida, conectada con los propios constructores de las pirámides. Si esto se confirma, estos entierros podrían proporcionar vínculos directos entre los primeros gobernantes dinásticos y los trabajadores que diseñaron los monumentos más antiguos de Egipto. El Dr. Hawass describió el hallazgo como el entierro del imperio antiguo más completo jamás descubierto, y con razón. No solo la momia estaba intacta, sino que su colocación indicaba un nivel de complejidad ritual que se pensaba imposible para aquella época. Aún más sorprendente fue la presencia de fragmentos de pan de oro incrustados en las envolturas, la evidencia más temprana de prácticas de dorado funerario jamás encontrada en Egipto. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos investigadores cuestionan si Hekashefes fue realmente la momia más antigua, o simplemente el ejemplo mejor conservado de una tradición preexistente. Se están llevando a cabo nuevas pruebas de radiocarbono para determinar la edad exacta tanto del cuerpo como de las resinas. Si se confirma, esto empujaría los orígenes de la momificación egipcia hacia atrás al menos un siglo, posiblemente más. Pero el misterio va aún más profundo. A medida que la excavación se expandió, los arqueólogos encontraron que los pozos circundantes conducían a un vasto complejo laberíntico que se extiende bajo Saqqara, una necrópolis tan antigua que es anterior a la Gran Pirámide de Giza. Dentro de estos túneles yacen docenas de tumbas sin abrir, algunas mostrando signos de ocultación deliberada. La arquitectura sugiere un periodo de transición, un puente entre la era de las tumbas mastaba y las grandes pirámides. Es como si Saqqara hubiera servido como un campo de prueba sagrado para ideas que más tarde definirían toda la civilización egipcia. Las pruebas de ADN recientes realizadas en la momia han revelado otra sorpresa. El linaje del hombre parece provenir de un grupo regional previamente desconocido, posiblemente del delta del Nilo. Esto desafía la idea de que las primeras élites de Egipto provenían exclusivamente del sur, sugiriendo una red cultural mucho más compleja en la sociedad egipcia temprana. Y en un giro aún más sorprendente, el análisis microscópico de las fibras de lino sugiere que fueron tejidas usando métodos no vistos en ninguna otra parte del mundo antiguo, métodos que no aparecerían nuevamente durante casi 1000 años. Si estos hallazgos resultan ser ciertos, Hekashefes podría representar no solo la momia más antigua conocida, sino un eslabón perdido entre el pasado prehistórico de Egipto y su ascenso como la civilización más avanzada del mundo antiguo. Su entierro podría marcar el punto donde la magia, la religión y la ciencia se fusionaron por primera vez, cuando los egipcios comenzaron a dominar el arte de conquistar la muerte misma. Pero la historia no termina aquí. Bajo ese mismo sol abrasador del desierto egipcio, arqueólogos han abierto recientemente otra tumba sellada durante más de 4000 años. Dentro hay una cámara a la que ningún ser humano ha entrado desde el día en que fue cerrada en la era de los faraones. Lo que se encontró dentro podría reescribir lo que sabemos sobre el antiguo Egipto. Todo comenzó sin fanfarria, con una excavación modesta en el borde de la necrópolis de Saqqara. Los arqueólogos seguían los débiles contornos de muros de piedra colapsados cuando tropezaron con un pasadizo. Su entrada estaba obstruida por escombros. Su presencia no estaba marcada en ningún mapa. El pozo descendía profundamente en la tierra. Cada paso los llevaba más cerca de una época en la que las pirámides aún eran jóvenes. Al final, encontraron un muro de bloques de piedra caliza sellados con una argamasa que se había endurecido como acero y estampado con el cartucho real de un nombre que pocos habían visto antes. Era la firma de un gobernante cuya historia había desaparecido de los registros. El momento en que la piedra final fue retirada, el equipo fue recibido con un silencio tan profundo que parecía casi deliberado. Sus luces atravesaron la oscuridad, revelando paredes pintadas que aún brillaban con color. Los pigmentos se aferraban a la vida después de 4 milenios. Los jeroglíficos bailaban bajo el haz de luz, escenas de procesiones reales, ofrendas a los dioses y el viaje a través del inframundo. Un panel representaba al faraón de pie ante Osiris, el dios de la vida después de la muerte, sosteniendo el Ankh,
el símbolo de la vida eterna. Y luego vino el descubrimiento más impactante. La cámara funeraria en sí estaba perfectamente intacta. El sarcófago de madera de cedro, importado del Levante, yacía en el centro. Su tapa estaba tallada con el rostro sereno del rey. A su alrededor, una asombrosa variedad de artefactos yacían exactamente donde manos antiguas los habían colocado. Jarras de alabastro selladas con resina, amuletos de oro con forma de escarabajos e incluso bandejas de higos secos y pan preparados para el banquete eterno del faraón. Era como si el hombre hubiera sido enterrado ayer, no durante el Imperio Medio. Los avances científicos recientes han dado a los arqueólogos una forma de leer estas reliquias como nunca antes. El escaneo tridimensional de alta resolución capturó cada pincelada en las paredes pintadas antes de que la más mínima brisa pudiera perturbar los pigmentos. El análisis de residuos en las jarras reveló rastros de miel aún dulce y aceites perfumados cuyo aroma persistía débilmente en el aire, un puente sensorial hacia un mundo desaparecido. Lo más asombroso de todo es que las envolturas de lino dentro del sarcófago no se habían descompuesto por completo. Usando imágenes no invasivas, los investigadores pudieron ver los contornos de un cuerpo momificado sin desenvolverlo, preservando al faraón exactamente como sus sacerdotes lo habían previsto. Pero la tumba era más que una cápsula del tiempo, era una declaración política. Las inscripciones insinuaban tiempos turbulentos, una sequía que tensó la generosidad del Nilo, conflictos fronterizos en el Sinaí y el ascenso de poderosos gobernadores provinciales que desafiaban a la corona. La elección del faraón de este lugar de entierro, lejos de las grandes pirámides reales, pudo haber sido un acto de desafío o autopreservación. El elemento más inquietante fue un estrecho cofre de piedra sellado con brea, encontrado en un hueco en la pared de la cámara. Dentro había un conjunto de pergaminos escritos en un delicado hierático. Las primeras traducciones sugieren que estos eran las reflexiones personales del rey, una rareza en la arqueología egipcia. Un fragmento habla del peso de la doble corona y la soledad de gobernar cuando incluso los dioses parecen silenciosos. Este descubrimiento nos recuerda algo fundamental. Cada hallazgo del pasado no solo nos enseña sobre aquellos que vivieron antes que nosotros, sino que también nos da el poder de valorar lo que tenemos ahora. Los antiguos egipcios dedicaron su vida entera a prepararse para la eternidad, pero nosotros tenemos la oportunidad de vivir plenamente cada día, de honrar a quienes amamos y de dejar nuestro propio legado, no en tumbas de piedra, sino en actos de amor y sabiduría. Mientras los arqueólogos continúan excavando bajo las arenas de Sáqqara, todavía quedan cámaras sin abrir, nombres sin descubrir, secretos esperando ser revelados. Lo que muchos aún desconocen es que las excavaciones en esta zona no terminan con la apertura de una sola cámara. De hecho, las técnicas modernas de georradar han identificado al menos una docena de estructuras subterráneas adicionales que forman una especie de ciudad oculta bajo la arena. Una red de pasadizos, algunos tan estrechos que apenas permitirían el paso de una persona. Conecta cámaras que podrían contener más cuerpos, más historias, más pruebas de una época sobre la que apenas sabemos nada. Uno de estos túneles laterales, descubierto apenas unas semanas después del hallazgo principal, ha capturado la atención de todo el equipo. No lleva a una tumba real ni a un sarcófago monumental. En su lugar, conduce a una pequeña sala prácticamente vacía, salvo por una única inscripción grabada en la roca. El texto está escrito en una forma arcaica de escritura jeroglífica, tan antigua que los propios traductores han tenido que recurrir a registros lingüísticos que datan de los primeros años del idioma egipcio. Lo que dice la inscripción es escalofriante en su sencillez. Traducida al español, viene a decir algo así como: aquí yace quien conoció el secreto del retorno. Nadie sabe con certeza a qué se refiere. Algunos egiptólogos interpretan el texto como una referencia al renacimiento espiritual, la idea central de toda la religión egipcia antigua. Pero otros no están tan seguros. La palabra utilizada para retorno no es la habitual. Es un término que solo aparece en un puñado de textos antiguos, siempre asociado con rituales prohibidos
o conocimiento reservado exclusivamente a los sacerdotes más elevados. Hay quien sugiere que podría referirse a algún tipo de ceremonia desconocida, un intento de traer de vuelta a los muertos de forma literal, no solo simbólica. Este tipo de interpretaciones pueden sonar a fantasía, pero no debemos olvidar que los egipcios estaban obsesionados con la vida después de la muerte de un modo que nosotros apenas podemos comprender. Para ellos, la muerte no era el final. Era un viaje peligroso que requería preparación, guías espirituales, conjuros mágicos y objetos sagrados. El libro de los muertos, ese famoso texto funerario, no era más que un manual de supervivencia para el más allá. Y si existía un libro así, escrito y transmitido durante siglos, es razonable pensar que también existieran prácticas más profundas, más secretas, reservadas solo para quienes tenían el poder suficiente para intentarlas. Otra sala descubierta recientemente ha ofrecido una perspectiva completamente distinta. Esta cámara estaba llena de herramientas, no armas ceremoniales ni objetos decorativos, sino instrumentos de trabajo reales. Cinceles de cobre, martillos de piedra, niveles de madera con restos de plomo fundido incrustado para medir la horizontalidad con precisión milimétrica. Todo estaba ordenado con un cuidado meticuloso, como si los trabajadores hubieran dejado sus herramientas al final de un turno y nunca hubieran vuelto a recogerlas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué abandonar herramientas tan valiosas en un lugar sellado para siempre? Una teoría es que estos hombres fueron enterrados vivos junto con sus herramientas, sacrificados para proteger el secreto de la tumba. Es una idea terrible, pero hay precedentes en otras culturas antiguas donde se practicaban sacrificios rituales para asegurar el silencio eterno. Sin embargo, no hay restos humanos en esa sala, al menos no hasta ahora. Lo que sí han encontrado son marcas en las paredes, pequeñas inscripciones grabadas a mano alzada, claramente hechas por alguien que no era escriba profesional. Son nombres, decenas de ellos, nombres de trabajadores comunes, de artesanos, de personas que nunca aparecerán en los registros oficiales de la historia. Uno de ellos dice Khaemwaset, tallador de piedra, que vio al rey descender. Otra inscripción cercana añade Neferu, portador de agua, testigo del sellado final. Estos pequeños grafitis informales nos ofrecen algo que los grandes monumentos nunca podrán darnos: la voz directa de las personas normales que hicieron posible todo aquello. Y hay más. En una esquina de la misma sala apareció un pequeño altar improvisado. Sobre él habían colocado una figura diminuta de Anubis tallada en madera de acacia, junto con varios cuencos de barro que aún contenían restos de ofrendas quemadas. El análisis químico identificó grasa animal, probablemente de ganso, mezclada con resinas aromáticas. Este tipo de ofrenda no era típico de ceremonias oficiales. Era algo personal, íntimo. Quizá estos trabajadores realizaron su propio ritual antes de abandonar el lugar, pidiendo protección para sus almas o tal vez suplicando perdón por haber profanado un espacio tan sagrado. Pero la excavación también ha revelado detalles sobre la vida cotidiana en aquel entonces que resultan sorprendentemente familiares. Se encontraron fragmentos de cerámica con restos de comida pegados en el interior. Pan de trigo integral, dátiles secos, pescado del Nilo ahumado. Los análisis de isótopos en estos restos orgánicos han permitido determinar la estación del año en que fueron consumidos. Todo apunta a finales del verano, justo antes de la inundación anual del Nilo. Era el momento perfecto para realizar trabajos subterráneos, cuando el nivel freático estaba bajo y las cámaras permanecían secas. Incluso se hallaron fragmentos de tela tosca, probablemente ropa de trabajo desgastada y desechada. Uno de estos trozos aún conservaba manchas de sudor cristalizado, del cual se pudo extraer ADN. Los primeros análisis genéticos sugieren que al menos algunos de estos trabajadores eran locales de la región, pero otros parecen haber venido de zonas mucho más lejanas, posiblemente del Alto Egipto o incluso de Nubia. Esto refuerza la idea de que la construcción de estos complejos funerarios no era un esfuerzo local, sino un proyecto nacional que convocaba mano de obra especializada de todo el reino.
Uno de los aspectos más fascinantes de este nuevo descubrimiento es cómo nos obliga a replantearnos la estructura social del antiguo Egipto. Durante mucho tiempo se asumió que las pirámides y las tumbas reales fueron construidas por esclavos, por trabajadores forzados sin nombre ni rostro. Pero las evidencias modernas pintan un cuadro muy diferente. Estos hombres eran artesanos respetados, alimentados con pan de calidad, carne y cerveza, y enterrados con honores cuando morían. Las marcas que dejaron en las paredes no son las de hombres desesperados, sino las de personas que sentían orgullo por su trabajo. Sabían que estaban construyendo algo eterno, algo que trascendería sus propias vidas. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Nos recuerda que incluso en las sociedades más jerárquicas, incluso en tiempos donde el poder estaba concentrado en manos de unos pocos, existía espacio para la dignidad humana, para la creatividad individual, para dejar una huella propia. Esos trabajadores desconocidos nos enseñan algo valioso: que nuestro legado no depende de cuánto poder acumulemos, sino de la calidad y el cuidado que ponemos en lo que hacemos cada día. Ellos construyeron para la eternidad sin saber que, miles de años después, sus nombres escritos en la oscuridad serían leídos de nuevo y honrados. Mientras tanto, el análisis continúa en los laboratorios de todo el mundo. Fragmentos de tejido, granos de polen atrapados en la resina, partículas microscópicas de polvo. Todo está siendo estudiado con tecnologías que hace apenas una década no existían. Cada dato añade una pieza más al rompecabezas. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender quiénes eran realmente aquellas personas y cómo vivían. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No solo los faraones y sus tesoros, sino la gente común que soñaba, trabajaba, amaba y esperaba igual que nosotros. Y quizá, en el fondo, eso es lo que hace que estos hallazgos sean tan valiosos. Nos muestran que a pesar de los milenios que nos separan, seguimos siendo profundamente humanos.